Dios te bendiga. Bienvenidos a una nueva edición de nuestra escuela bíblica virtual. Mi nombre es Francisco Pacheco y para mí es un placer, es un privilegio estar con ustedes aquí y compartir la palabra de Dios. Antes de iniciar con esta escuela bíblica, me gustaría orar. Señor, te alabamos y te bendecimos. Gracias por tu presencia. Señor, permite en este momento que yo pueda explicar tu palabra, Señor, de una manera clara. Pero sobre todo, también, Señor, que el que le está escuchando en este momento pueda entenderla claramente y fácilmente. En el nombre de Jesús, amén. Pues el tema que tenemos para este momento o para esta clase bíblica es el remanente de Judá. Y la cita bíblica se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 42, del verso 1 al 22. La verdad central expresa que la exhortación de Jeremías hacia el pueblo de Judá para que sean obedientes a Dios busca la conservación y la restauración del propio remanente. Para poder apreciar el tema central de esta clase, tenemos que entrar en contexto. Por ejemplo, si usted busca el segundo libro de Reyes, en su capítulo 25, del 1 al 26, pero si también le gustaría buscar el capítulo 39 de Jeremías, habla de lo que pasaba con el pueblo de Judá en este momento. Por ejemplo, vemos que con la destrucción de Jerusalén por mano de los caldeos, la gente de este país quedó severamente afectada. Habían pocas personas en la ciudad, porque recordemos que al ser conquistada por Babilonia, parte de esas personas fueron a Babilonia precisamente, y pocas se quedaron en Judá. Y algo muy importante era que no había un representante de parte de Dios que estuviera con ellos, como un rey o un gobernante que estuviera con ellos. Por ejemplo, recordemos también que anteriormente podemos ver a David, que fue un rey que Dios había elegido. Podemos ver también al propio Saúl, que fue un rey que Dios había elegido. En este momento no había nadie que representara o que gobernara el pueblo por parte de Dios. Entonces, por esta razón, este pueblo estaba un poco desorientado. Aquí entra un personaje importante en esta historia que se llama Gedalías. Gedalías era un hombre íntegro y de buenos sentimientos. El rey de Babilonia confiaba en él, por eso lo puso a gobernar a Judá. Pero también los habitantes de Judá confiaban en él. Tanto es así que cuando se dieron cuenta que el rey Nabucodonosor lo había puesto a gobernar, fueron a la ciudad de Mizpa, donde él estaba, y se quedaron con él. Incluso el mismo Jeremías, cuando fue liberado por el soldado del rey Nabucodonosor, fue a su encuentro, o sea que fue a esta ciudad. Gedalías anima al pueblo a que se estableciera en esta ciudad, a que crearan aldeas, o sea, a que continuaran su vida con lo que tenían a mano. Todo esto nosotros lo podemos ver en el capítulo 40 del libro de Jeremías, del verso 1 al 16. En el capítulo 41 entra un personaje llamado Ismael. Causa caos en el pueblo de Judá porque él anteriormente había matado a Gedalías, había hecho un complot y había matado a Gedalías y andaba detrás del pueblo de Judá. Ya conociendo todo el contexto de la historia, entonces podemos ir al capítulo 42 de Jeremías, que es donde se centra la clase bíblica en esta ocasión, o de esta semana, podemos decir también. Vamos a leer Jeremías 42. Yo voy a estar leyendo en Reina Valera 1960. Dice el verso 1: vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Jonaán, Jezanías y todo el pueblo de
y todo el pueblo, perdón, desde el menor hasta el mayor. Y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos. El verso 3 dice: para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. El remanente de Judá estaba desorientado, tenía mucho miedo por todo lo que había pasado. Por lo tanto, se acerca a Jeremías para que Jeremías ore por ellos. La expresión Jehová tu Dios que hace el remanente de Judá expresa de que Jeremías estaba con Dios. O sea, que ellos veían a Jeremías como un hombre lleno del poder de Dios. Aleluya. Entonces, eso me hizo hacerme a mí, mientras preparaba esta clase, unas cuantas preguntas que la quiero compartir con ustedes. ¿Alguna vez el que te rodea ha reconocido el poder de Dios sobre tu vida? O, la siguiente pregunta, ¿te ha pedido alguien que ores por él? Si la respuesta es sí, entonces escríbeme aquí en los comentarios, aquí abajo, cómo esa persona se te acercó y cómo tú oraste por él y cómo tú, lleno del poder de Dios, pudiste orar y pudo Dios glorificarse en medio de la situación. Espero tu comentario aquí. En el verso 4 del capítulo 42 dice: y el profeta Jeremías les dijo: he oído y he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré, no os reservaré palabra. El profeta Jeremías pudo haberle dicho que no iba a orar por ellos, pero la función del profeta Jeremías, o a lo que él había sido llamado, una de las cosas para la que él había sido llamado, era para interceder, para orar por el pueblo, para orar por ese remanente. Algo parecido vemos en Samuel capítulo 12, versículo 23, donde Samuel dice: pecaría contra Jehová si dejara de orar por el pueblo. O sea que una de las funciones que tú y yo tenemos, algo por lo que nosotros somos llamados, es para interceder y para orar por nuestros hermanos y por la persona que nos rodea, por todo el que te pide oración. Estamos llamados a orar. También vemos que ellos veían a Jeremías como un consejero espiritual. Y es necesario que nosotros tengamos un consejero espiritual en decisiones que son importantes, en cosas que son difíciles. Y también, ¿por qué no?, en toda nuestra vida, en los momentos felices, en los momentos tristes, en los momentos de angustia, en los momentos de felicidad, como decía, tenemos que tener un consejero espiritual y tenemos que acercarnos a esa persona para pedirle un consejo cuando tengamos que tomar una decisión difícil. En nuestra iglesia nosotros tenemos pastores, tenemos líderes que pueden orar por ti. Te invito a que escribas, te invito a que entres a nuestra página y que puedas tú entonces pedir la oración y pedir un consejo necesario en el momento que se necesite. En el verso 5 dice: y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme todo aquello para lo cual Jehová tu Dios enviar entre nosotros. Y el 6 dice: sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos. Me llama mucho la atención en el verso 6 que dice nuestro Dios, cuando anteriormente el pueblo de Judá había dicho tu Dios a Jeremías. Pero ¿qué pasa? Que en el verso 4 Jeremías corrige al pueblo de Judá diciéndole: no digan solamente mi Dios, sino digan vuestro Dios. O sea, que el Dios tuyo es el mismo Dios mío, es vuestro Dios, es nuestro Dios. O sea, Dios no es de una sola persona, ni es propio, es de todos nosotros, por lo cual nosotros podemos ir a su presencia y pedirle en oración y en fe. Me llama también la atención que dice: para que obedeciendo la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien.
Y esto me hace entender que pudiera ser que el pueblo de Jehová estuviera condicionando a Dios. O sea, si te obedecemos no va a ir bien. Entonces, no podemos ponerle condiciones a Dios. Dios nos bendice porque a Él le place, porque Él quiere hacerlo, no por lo que nosotros podamos hacer. También ellos llegan a hacerle un juramento a Dios. Y hay que tener mucho cuidado cuando nosotros juramos a Dios. Le prometieron lealtad, diciendo que le iban a obedecer. Entonces, Dios sí es fiel y cumple sus promesas en nosotros. Y esto es sumamente importante de entender porque la obediencia está ligada directamente a la fidelidad. Dice en Apocalipsis 2, versículo 10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No hagamos promesas que no vamos a cumplir. Entre el verso 7 y el verso 12 se habla acerca de la respuesta que Dios le da a Jeremías y cómo Jeremías junta a todo el pueblo y le dice lo que Dios le había dicho. Recordemos que antes Jeremías dijo, no me voy a callar nada, yo le voy a decir exactamente lo que Dios me dice que deba de decirle a ustedes. Él en estos versos le dice que deben de quedarse en esa tierra. Así dice Jehová, debe de quedarse en esa tierra. Pero, ¿qué pasa? Que la respuesta de Dios viene al cabo de 10 días, como lo dice en el verso 7. Entonces, también otra de las cosas que le dice, aparte de que dura la respuesta 10 días, y aparte de que se quedaran quietos en ese lugar, era que él lo iba a librar de la mano de Babilonia, o sea, de la mano del rey Nabucodonosor, porque él estaba con ellos para salvarlos y para librarlos. Esto lo dice específicamente el verso 11. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega la respuesta de Dios, había pasado mucho tiempo para ellos y ellos estaban desesperados porque entendían que Dios había durado mucho, Dios, para responderle. En el verso 10 dice, si os quedaréis quietos en esta tierra, Dios les pide a ellos que sean pacientes, que tengan una determinación, que tomen la mejor decisión. Y estas dos cosas son necesarias para ser victoriosos. Para nosotros conseguir la victoria, tenemos que tener paciencia y tenemos que tener una determinación. O sea, no flaquear. No ahora decir una cosa y mañana decir otra, sino si tomamos esta decisión con Dios, seguir adelante hasta el final. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Él da la respuesta en el momento que es necesario. Y cuando nosotros entendemos esto, nos vamos a dar cuenta que no es cuando nosotros queramos que sea. A veces nos desesperamos. Entendemos que Jehová no está de nuestro lado. Y Jehová, Dios, Jesucristo, siempre está cerca de nosotros. Dice en Jeremías 29:13, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que buscarle de todo corazón para poderlo encontrar. No siempre lo que parece ser el mejor camino es el camino correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que más adelante vemos qué pasó con el pueblo de Israel. A partir del verso 13, vemos todo lo que pasó, cómo ellos reaccionaron a lo que Dios le había dicho y tomaron una mala decisión. Se fueron a Egipto. No obedecer la voz de Dios le trajo muchas dificultades, le trajo muchos problemas. Desde los versos 13 y culminando al 22 vemos esto. Si aplicamos este mensaje a nuestra historia hoy día, entendemos que al quebrantar las ordenanzas de nuestro Dios, siendo desobedientes,
lo que lograremos es quebrantarnos a nosotros mismos. Lo que lograremos es tener consecuencias negativas de las decisiones que nosotros tomemos. El no escuchar a Dios solo nos trae malos resultados. Dios tiene sus razones para darnos las ordenanzas. Nuestra parte simplemente es obedecer y cumplir, aunque en ocasiones te parezcan que son incoherentes de manera racional. Las ordenanzas que Dios te da tienen un motivo y siempre tendrán un propósito de bienestar con sus acciones, o sea, con lo que nos manda hacer para nuestras vidas. Siendo obedientes, alcanzarán la restauración. Nosotros, siendo también obedientes, alcanzaremos la restauración. Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes cuando tú nos mandas un mandato. Ayúdanos a ser pacientes, Señor, a esperar el tiempo necesario y a tener determinación, Señor, con lo que tú nos mandas a hacer. Siendo obedientes, Señor, es que alcanzaremos la victoria, Padre. Te pido, Señor, que nos ayude, que nos des fuerza, que nos des fortaleza, Señor Jesús, para que nuestra fe, Señor, sea aumentada y que en obediencia podamos seguir por donde tú nos mandas, Señor Jesús. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión.